En este vídeo vamos a ver la solución de la actividad 0042. El primer punto nos pide que clonemos en nuestro ordenador el repositorio de mi página de GitHub, Music Organizer versión 2. Copiamos la URL, nos vamos a la consola, hacemos git clone y ahí ya se nos está copiando en la carpeta Music Organizer versión 2. Una vez que tengamos copiado el repositorio en nuestro ordenador, tendremos que abrirlo con BlueG e implementar el método listAllFiles, que lo que hace es mostrar por pantalla todos los nombres de archivo en MP3 almacenados en nuestro organizador. Ahí ha terminado, nos vamos a BlueG, abrimos con Open on BlueG, aquí lo tenemos, Music Organizer, compilamos, el proyecto funciona correctamente, vamos a modificar el código fuente de la clase Music Organizer, nos vamos abajo del todo, implementamos el método listAllFile. Yo lo voy a hacer rápido ya que es una tarea que se ha hecho en la teoría. List all items in files. Public, no retorna nada. El método se llama listAllFiles, no lleva parámetros y hace uso de la construcción for each de Java. Escribo for, paréntesis, ahora el tipo de dato del que está formado la colección que voy a recorrer, en este caso string, la variable es filename, la colección se llama files, es el atributo de la clase en la que estamos, de la clase Music Organizer, y yo saco por pantalla con esa instrucción lo que hay en la variable filename, que es la variable del bucle de la construcción for each. Nos dice la actividad que debemos de crear un objeto Music Organizer, añadir unos cuantos nombres y testear que funciona correctamente. Yo voy a cerrar, compilo, creo un nuevo objeto que le voy a llamar myOrg y añado archivos mp3. Como no los voy a reproducir, puedo especificar archivos que no existan en mi disco duro. Si los fuera a reproducir, evidentemente tendrían que ser archivos que sí existieran. Voy a añadir 3. Y ahora voy a invocar al método listAllFile y efectivamente aquí se me muestran los 3 archivos. Luego parece que está correcto. Vamos a hacer más pruebas. Vamos a crear otro objeto Music Organizer que voy a llamar myOrg2. Ahora mismo no tiene archivos almacenados, pero eso no impide que yo pueda invocar al método listAllFile. Lo que debería suceder es que no diera ningún error y por pantalla no saliera nada. Esto tiene sentido. Este for hace que el cuerpo del for, esta línea, se ejecute tantas veces como elementos hay en files. Si files tiene 0 elementos, esta línea nunca se ejecutará. Con lo cual, parece que el método funciona correctamente. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es hacer un commit para especificar que hemos añadido este método en la clase Music Organizer. Yo me voy a la consola, hago git status, perdón, me tengo que meter en Music Organizer, hago git status y me dice que se ha modificado el archivo musicorganizer.java. Yo voy a añadirlo, git add
-a punto. Si ahora hago otra vez git status, me dice que el archivo ha sido añadido, por eso sale en verde, al área de preparados, al stage index. Si yo ahora hago git commit -m e indico el mensaje que me especifica el ejercicio, añadido método list all files para mostrar todos los archivos mp3 almacenados. Si yo ahora hago un git log con el modificador oneLine, me sale que tenía el commit inicial y ahora tengo un nuevo commit con este mensaje. Bueno, el siguiente paso, el número 6, me dice que en BlueG utilice el debugger para entender cómo funciona el bucle for each del método que yo he creado. Para ello lo que voy a hacer es, me voy a la clase, me voy a mi método, que es este de aquí, y lo que voy a hacer es en la línea 90, haciendo clic en el número de línea, fijar un breakpoint, es decir, un punto de ruptura. Cierro. Si yo en este objeto que tenía 3 archivos mp3 almacenados ejecuto el método listAllFile, lo que va a suceder es que me va a saltar el debugger y la ejecución se va a pausar en la línea 90, es decir, donde yo fijé el punto de ruptura. Fijaros que en el debugger yo puedo ver, voy a ampliar esto un poquito, yo puedo ver en este apartado las variables de instancia, que en español conocemos como atributos. Estos son los atributos del objeto en el que se está ejecutando este método. Es decir, de este objeto. Recordemos que yo he invocado ese método sobre este objeto. Con lo cual, el debugger me muestra los atributos de ese objeto. En concreto, pues tenemos el atributo files, que es una colección, y el atributo player, que es un objeto de la clase musicPlayer que utilizábamos para poder reproducir archivos, que en este caso no nos influye. Si yo hago doble clic, se me abre el objeto al que hace referencia, tal y como se indica aquí, el atributo files. Y si yo hago doble clic aquí, lo que puedo ver es mi colección con las 3 primeras posiciones ocupadas. Índice 0, posición 1, índice 1, posición 2, índice 2, posición 3. Bueno, si yo ahora ejecuto step, fijaros que la ejecución salta a la línea 91 y sucede una cosa muy curiosa. En el apartado de variables locales a este método, lo que tenemos es una variable llamada filename, que es la variable del bucle que acaba de tomar el valor Shakira Loba mp3, es decir, el valor que estaba en la posición número 1, en el índice 0. Cuando yo ahora ejecute, le dé a step, se ejecutará esta línea y efectivamente aparece por pantalla, dado que es lo que hace el system.out.println, el contenido de filename, que era Shakira Loba mp3. Si yo ahora ejecuto step, la ejecución vuelve a la línea 90. Otra vez step, línea 91, segunda iteración, segunda vez que se ejecuta el cuerpo del for. La variable filename, que era esta de aquí, la variable del bucle, toma ahora el valor de del segundo objeto de la colección, es decir, Café Quijano Brasil mp3. Si yo hago step, se me imprime en pantalla. Y si vuelvo a hacer step, vamos a por la tercera iteración, es decir, la tercera vez que el cuerpo del for se va a ejecutar. Cuando estamos aquí, la variable filename ha recogido el valor de la tercera posición, del índice 2. Y ahora vale Rihanna Stay mp3. Si hago step, se me imprime por pantalla Rihanna. Y si ahora hago step, ya no va a volver a la línea de la cabecera del for, sino, o mejor dicho, va a volver, pero no va a ejecutar nuevamente el cuerpo del for porque ya no hay más elementos.
y el método va a terminar, que es lo que nos dice aquí, que se ha terminado. Con lo cual hemos visto a través del debugger cómo funciona este método. Podemos también comprobarlo si invocamos el método listAllFile sobre este objeto que no tenía archivos almacenados. La ejecución se ve para la línea 90. Fijaros que si yo ahora hago doble clic sobre el atributo files, me está diciendo en este atributo size que no hay elementos. Si hago doble clic vemos que están todos a null, es decir, efectivamente en files, en la colección, no hay ningún elemento. Con lo cual, si yo ahora pulso en step, lo que va a hacer el for es mirar si quedan elementos por recorrer. Como no hay elementos, no quedan elementos por mirar, y va a saltar directamente para acá. Efectivamente, se confirma, salta por aquí, termina el método, termina la ejecución. Bueno, como veis, el debugger nos sirve para saber, a veces, para entender mejor, cuando algo no terminamos de ver claramente cómo está funcionando, nos sirve para ver el hilo de la ejecución, para saber por dónde transcurre ese hilo y para entender a través de las variables y los valores que se muestran de las mismas qué está sucediendo. Vamos al punto número 7. Dice que modifiquemos el método listAllFiles para que por cada canción salga la posición que ocupa delante. Bueno, ahora mismo si ejecuto listAllFile, bueno, voy a quitar el breakpoint para que no me moleste, voy a volver a ejecutar listAllFile, me voy al debugger, me dice que tengo que terminar la ejecución que tenía pendiente. Bueno, he perdido las máquinas, perdido los objetos, perdón, pero no tardo nada en crearlos de nuevo. Lo que ha sucedido es que la ejecución no se había terminado, la ejecución del método al que yo había invocado había sido parada por el debugger, y luego yo quise volver a invocar. Bluey me dijo, ya hay ese método ya está en ejecución, hasta que no se termine la ejecución de ese método no te voy a dejar invocar otro. Finalmente, Rihanna Stay MP3. Bien, aquí los tengo los tres. Voy a crear otro my.org2 vacío. Bueno, os decía que si yo ejecuto listAllFile me salen estas tres líneas con los tres elementos que hay ahora mismo. Voy a limpiar la consola y ahora voy a modificar este método para que salgan los números correspondientes a las posiciones. Bueno, la única manera que tengo para realizar esto es apoyarme en la utilización de una variable local. ¿De qué tipo va a ser esa variable local? Pues va a ser una variable local entera. Y yo a esa variable local la voy a llamar posición. ¿Qué valor va a tener posición inicialmente? Bueno, pues yo le voy a dar el valor 1, es decir, me voy a referir a la primera canción con el 1. Estas dos líneas, como sabemos, pueden traducirse perfectamente en esta, como queráis. Ambas son válidas. A continuación, lo que yo voy a modificar es el contenido de los paréntesis del system.out.println. Si yo concateno mi variable entera con la variable del bucle filename, pues probablemente lo que me salga ahora mismo sería 1 y a continuación pegado el nombre del archivo. Lo que yo voy a hacer es añadir esa cadena en medio y ahora tengo una concatenación de una variable entera con una cadena y con otra cadena. Esta variable entera se me va a convertir a cadena, se me van a concatenar las tres, y si yo lo dejo tal que así, compilo, me dice que no hay errores. Fijaros lo que sucede. Bueno, tendría que volver a crear el objeto, no lo voy a hacer, pero
si sois capaces de ver que tal y como estará el método, el resultado de la ejecución del mismo sería siempre, por cada elemento de la colección que hay en files, saldría 1 punto y el nombre del archivo. Para el siguiente elemento saldría 1 punto y el nombre del archivo, ¿vale? Luego, así como está no me vale, tendría que añadir algo más. ¿Qué? Pues voy a ampliar el cuerpo del for y lo que voy a hacer es, mira, por cada iteración, cada vez que se ejecute el cuerpo del for, lo que le voy a pedir a Java es que me incremente el valor de la variable local posición. Vamos a ver si esto funciona. Compilamos, cerramos, creamos el organizador, le voy a meter las canciones, y si ahora ejecuto el método listAllFile, fijaros lo que ocurre. Justo lo que queremos, que salga el 1, el 2 y el 3 delante de la canción. Nos dice que testeemos que funciona correctamente nuestra modificación y que hagamos un commit, por lo cual tendríamos que irnos a la consola. Si lanzamos un git status, nos va a salir que hay un archivo modificado que no está en el área de preparados, con lo cual lo vamos a añadir al área de preparados con este comando. De nuevo git status nos dice que ahora ese archivo que ha sido modificado sí está en el área de preparados, dado que sale en verde. Y con git commit ahora se muestra la posición de cada canción en el método listAllFiles. Y si yo hago un git log one line, aquí me salen los dos commits de este ejercicio.